a leer bien. Sí, ya, mira, vamos a empezar la entrevista. Buenas noches, soy Elaine Sepúlveda, estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello. Hoy vamos a hacer una reunión vía Zoom para saber más del tema de liderazgo político y me gustaría saber si usted aceptaría que grabemos esta reunión. Sí, claro. Ya. Primera pregunta, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Roberto Moya Conejeros. Ya. ¿En qué área se desempeña actualmente? A ver, yo tengo un trabajo normal, como cualquier otro chileno, digamos, eh, pero además tengo un trabajo que no es remunerado, que es un trabajo ya más político. Soy dirigente de la democracia cristiana, ya soy militante de la democracia cristiana hace más de 20 años, digamos. Harto tiempo. Entonces, desde los 15 años tengo 46, así que es más años, digamos. Y ese es el ámbito, digamos, en términos políticos en el cual yo me desenvuelvo. Eh, Así como un trabajo remunerado no lo es, a mí no me pagan por ser presidente comunal de la democracia cristiana, presidente comunal de Ñuñoa, de la comuna de Ñuñoa, pues se dividen así. Y así que no sé si nombrarlo como un trabajo remunerado, ¿ah? Pero es más bien dicho un trabajo a honores, que uno lo hace como militante a medida que va pasando el tiempo. Eso. Entiendo. ¿Y cuál es la principal función dentro de ese cargo? Bueno, como presidente comunal, la principal función es relacionarme con los demás militantes desde una estructura que nosotros tenemos, esta estructura que comprende un presidente y quienes los acompañan, digamos, dentro de esta mesa directiva. Y la principal función es desarrollar todos los planos políticos que tiene tanto doctrinarios la democracia cristiana como a nivel comunal, regional y a nivel país. Realizar reuniones, representar también a la militancia de la comuna en las distintas instancias internas y externas también. Liderar reuniones con otros partidos políticos, eh, estar al tanto también de lo que pasa un poco con tus propios camaradas también. Nosotros nos relacionamos y nos decimos camaradas. Esa, esa es como la principal función. Eh, Hay algunas que son un poco más personalistas. Tienes la facultad de tomar ciertas decisiones como autonomía que tiene el cargo, pero en general se van desarrollando a través también de las conversaciones que se hacen con los demás militantes. Entiendo. Ves también, puedes revisar candidaturas que van en representación a elección de cargos públicos dentro de tu comuna, dentro de la provincia y dentro de la región. Eso un poco, y harta pega, que de verdad que a veces es como un poco más estresante que la pega propia que uno tiene muchas veces. Entiendo. Consulta, ustedes también se pueden, porque se supone que, por ejemplo, no sé, pues los presidentes cada cierto año, ustedes pueden seguir, o sea, ¿es da lo mismo cuántos años sigan como en el cargo? ¿O se van haciendo como... No, no hay preestablecido, digamos, eh, un límite de reelecciones. Eso, una reelección. Claro, no hay preestablecido un límite de reelecciones. Lo que sí existe, ¿por qué? Porque en el fondo las candidaturas son por lista, con equipos que te van acompañando y claramente los niveles de votaciones son inferiores a los que uno puede aproximar, por ejemplo, como en la candidatura a un concejal, de un alcalde. Entonces es más maniobrable, digamos, ¿ya? Ahora, en lo personal yo no creo en la perpetuidad del cargo. Siempre uno creo que está de paso y tiene que ir evolucionando, tiene que ir cambiando, tiene que ir subiendo, digamos. No entiendo. ¿Qué le llevó a interesarse en la política? Mira, mi primer acercamiento a la política fue en el año 89 con el plebiscito del sí y el no.
entender eso, porque igual era mucho más chico. Estamos hablando que yo soy del 75, así que del 75 tenía alrededor de unos 14 años yo, entre 14, 15, por ahí más o menos, porque yo cumplo en septiembre, entonces estaba como Es la fecha en la quemada de la límite. línea, claro, la quemada de la línea, cambiando el año ahí. ¿Ah? Entonces, eso fue lo primero que me motivó. El contagio que había en el fondo de la vuelta a la democracia, estaba en un partido que se llama Demócrata Cristiano. Entonces, algo que nos motivó mucho a nosotros, los jóvenes de ese momento, fue el plebiscito del 100, ¿no? Recuperar la democracia, trabajar por un Chile justo. Había muchos proyectos por hacer y eso me parecía súper interesante en relación a la comunión que uno tiene con, con, con la ciudadanía, con tus pares, con tus amigos. Eh, en lo personal siempre estuve ligado, fui presidente de centro alumno antes de meterme en la política, sin saberlo. Estuve en los Scouts, después fui dirigente de los Scouts también. Estuve colaborando en la capilla de mi iglesia y trabajando siempre con proyectos sociales, con mis pares, digamos. Y después con el tiempo se dio la posibilidad porque uno va conociendo gente. Yo vivía en ese entonces en Ñuñoa, y Ñuñoa políticamente siempre ha sido muy activo. Y lo otro que tú te encontrabas con mucha gente del ámbito político, del ámbito social, del ámbito cultural, en la calle, en el supermercado. Entonces era como parte de la esencia de esa comuna. Y todo iba apuntando para allá. Entonces eso fue lo que en el fondo te va motivando no tan solo los ideales sociales, los ideales políticos, sino que además también eh, todo este círculo que te rodea te empieza a empujar, digamos, al activismo y el activismo político, siendo que yo me podría haber quedado en los scouts y haber seguido en los scouts, siendo que yo me podría haber quedado en la parroquia y haber seguido en la parroquia. Después claramente tus tiempos se van acotando, entonces tienes que empezar a dosificarte. A Y priorizar. dentro de esas dosis, claro, y dentro de eso yo me quedé con la política porque vi que en el fondo, claro, si tú eras un dirigente de los scouts, por ejemplo, el día de mañana igual tenías que llegar a conversar con algún alcalde, con algún concejal, para poder lograr un espacio para hacer scout, para poder incentivar a los jóvenes, para poder reunirlos. Las organizaciones, por ejemplo, de los jamborees siempre trabajan con las autoridades, entonces era como que todo recaía en el mismo lugar. Así que dije, bueno, ¿para qué voy a estar acá? Si en el fondo arriba también yo ya conozco la dirigencia estudiantil, por ejemplo, sé las necesidades en ese minuto. Obviamente las necesidades han ido cambiando, los jóvenes también tienen otra concepción hoy día, no tan solo de la política, sino que de las necesidades sociales. Y eso fue proyectándome y me hizo ir pensando y ir tomando ciertas decisiones. Entonces, te vuelvo a repetir, como era parte de los scouts era un scout católico, porque yo pertenecía a los scouts del grupo San Agustín. Eh, Estuve en la parroquia San Agustín también. No estudié, sí, en el Liceo San Agustín, estudié en otro colegio público, digamos. Entonces, fue desarrollándose poco a poco ese empuje, digamos, y la democracia cristiana era como lo más cercano a todos los ideales sociales y culturales que yo había adquirido con el tiempo. Es como que en sí, o sea, cada cosa la llevó a otra, que ahora es como lo que desemboca actualmente. Sí, claro, o sea, yo creo que sí, porque por ejemplo la democracia cristiana, si bien es cierto, no es un partido confesional, eso quiere decir que obligatoriamente no tienes que ser católico, digo, para permanecer. Eh, a eso se refiere el no confesional, pero, pero mucha de su doctrina se basa en la doctrina social de la iglesia, de hecho. Los gobiernos más importantes que ha tenido la democracia cristiana a nivel de país se basan en la doctrina social de la iglesia. Eduardo Frei Montalva, por ejemplo, que ha sido reconocido, digamos, por varios ámbitos políticos de distintas tendencias, como uno dentro de los mejores presidentes, digamos, de Chile.
que en una coyuntura política y social que estaba viendo el país, fue capaz en el fondo de manifestarse y decir, oye, yo creo que esto es importante para el país. Hay una... todo su gobierno lo basa en una encíclica papal, que era la Mater Majestica. Entonces, uno va leyendo la encíclica papal, la Mater Majestica, y va leyendo, por ejemplo, el programa de gobierno de Eduardo Frei Montalva, y era muy similar, era muy parecido. Hablaban, por ejemplo, sobre la educación, hablaba sobre la salud, hablaba sobre un montón de cosas sociales que en ese minuto eran carentes en Chile, que él logró imponer. Por ejemplo, la creación de FONASA fue por producto de su gobierno, el proyecto de gobierno, que era facilitar el acceso a la salud, y que el gobierno obviamente tenía que financiarlo a través de este sistema que es FONASA. Se creó la JUNGE, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, entendiendo que la prioridad para los niños en ese minuto era la enseñanza, la educación. Se creó, salieron un montón de otras leyes más, por ejemplo, la obligatoriedad a la leche de los niños, la leche esa que uno En el recibe colegio. en el consultorio y en el colegio, es gracias a eso, ¿ya? Gracias a todo este tipo digamos, de ayudas sociales. Imagínate que las viviendas sociales que él proyecta, hay una villa en Ñuñoa que le pusieron la Villa Frey. Sí, me suena. Súper, súper nombrada la Villa Frey. Bueno, esa villa le ponen el nombre a él. Una anécdota bastante entretenida, porque resulta que a él le piden, o sea, a él, siendo presidente de la República, le dicen, nosotros queremos colocarle a la villa, o sea, a esta casa, a esta villa le queremos colocar Villa Eduardo Frei Montalva. Se lo pidieron en un acto cívico cuando él estaba entregando las casas, porque eran viviendas sociales, que no se comparan a las viviendas sociales hoy día. Los metrajes eran grandes, estamos hablando que tenían 3 dormitorios arriba, un baño, un living, comedor, un baño de servicio, una pieza de servicio, cocina, un antejardín, una entrada de vehículo y patio. Entonces eran Hay otra cosa. comparación a la hora. Sí, claro. Entonces le dijeron a él, fíjate que en la primera instancia él se niega a que le coloquen el nombre de Villa Eduardo Frei Montalva, porque él decía que no tienen por qué nombrarle a una villa, ponerle el nombre de él, si era su trabajo, su pega, su obligación como presidente de la República, entregar vivienda. En ese minuto no se hablaba de una vivienda digna, porque las viviendas eran dignas. Entonces no había esa diferencia que hoy día existe, en que tú te vas y te compras una casa y la casa mide, no sé, 40 metros cuadrados, donde en una habitación tú tienes que adaptar una cama para colocarla, inclusive la venden sin subsidio, o sea, uno lo puede encontrar en cualquier inmobiliaria, la compra una casa así. Bueno, entonces, con el tiempo, él entiende, para ir cerrando la relación, él entiende que esta encíclica papal eh, fueron los pilares del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Entonces, todo eso obviamente te va acercando. Cuando estás cercano tú a algo, por ejemplo, a un estilo de música, te lleva a usar una ropa, a entenderte de ese estilo de música, a hablar inclusive hoy día bajo ese estilo. A nosotros en esa época, no todos, pero a los que nos llegó el tema político, también nos pasó lo mismo. Nos contagiamos primero con esta vuelta a la democracia, con el plebiscito del sí y el no del año 89, los ideales políticos, luchar por la democracia, hacer cosas, crecer como sociedad. Eso fue lo que nos llenó, nos alimentó, digamos, en ese sentido. ¿De cuántas personas está compuesta su grupo de trabajo Mira, la o verdad es su que equipo? el equipo de trabajo de confianza son siempre menores al equipo en quien tú tienes en tu totalidad. Pero en general, el equipo es de 5 personas. Ya. De 5 personas con
con estructura, digamos, con base en presidente, un primer vicepresidente, un secretario, o sea, un tercer vicepresidente y un secretario. Esa es Eh, como la... Esa como es la como jerarquía. claro, la jerarquía. Y la estructura también. Sí, entiendo. Entonces, ese es como el equipo de trabajo, donde se proyectan ideas, se hacen algunos lineamientos. ¿Y cómo llevan a consenso? O sea, si son de 5 a 6 personas, ¿cómo lo llevan? El tema de ponerse de acuerdo, si quieren hacer, Con realizar un mucha proyecto. discusión, Sí. mucha discusión, se discute mucho. Todos tenemos la razón. Uno tiene más razón que otro. La verdad es que en general esto se trata de convivir y de escucharnos a todos. Nadie es dueño de la verdad. O sea, yo puedo tener un proyecto, pero ese proyecto o esa idea se plantea y en base a eso se construye, digamos. Pero se construye en un proyecto. Después este proyecto se plantea a la asamblea, donde se invita a todos, digamos, se les muestra el proyecto, se les da una disertación, se conversa, se ven algunos reparos, siempre hay uno que es más experto que el otro en cualquier ámbito, ¿ya? Entonces, nada, pues son bienvenidos, digamos, las opiniones y la colaboración, además de poder implementarlo, digamos, estos proyectos. Y nosotros tenemos distintos tipos de proyectos, uno, por ejemplo, en la participación ciudadana. En general, los partidos políticos empezaron con todo este tema de la participación ciudadana. La democracia cristiana históricamente siempre ha sido como, por ejemplo, ellos siempre se destacaban que en las campañas políticas hacían puerta a puerta. Y ir casa por casa, puerta a puerta, conversando, digamos, planteando estas ideas. Y, y en general eso es lo que se hace y se ha ido repitiendo durante muchos años, ya como trabajo, digamos, para conversar con la ciudadanía, conversar con los vecinos, especialmente con los vecinos de la misma comuna. Y trabajan a través de las organizaciones sociales, que es súper importante, estar con la comunidad y pertenecer a las juntas de vecinos y organizaciones sociales. Entonces, las decisiones no son... Uno tiene que entender que en general, cuando uno es presidente, tiene la representación de. En algunos minutos te toca tomar decisiones muy encima y decisiones solo, pero estas decisiones siempre deben ser tomadas en base a lo que pueden pensar o pueden proyectar tu entorno, o sea, la gente que tú representas como en ese liderazgo. Por eso te digo que es complejo tomar decisiones, uno puede plantear cosas, pero siempre, y más uno cuando es relativamente joven. Yo tengo 46 años, claro, no soy joven, no soy un lolo, pero para un partido político como la democracia cristiana, que en general quienes tienen cargos, digamos, de representación alto, son mucho más mayores. Y eso nos ha costado, por eso yo creo que también nos ha costado mucho evolucionar como partido. ¿Cuáles encuentra usted que son sus virtudes y debilidades como líder? Yo creo que una de las virtudes es paciencia y una de las debilidades es tener excesiva paciencia. Eh, Podríamos decir que quizá una de las fortalezas es un poco empático, ¿ya? O sea, tratar uno siempre de no juzgar, de no prejuzgar, hacer control de daño, por ejemplo, con, con los cagüines, por ejemplo, ¿ya? Con las conversaciones de pasillo que le pueden afectar a otros o a otras, desde la perspectiva de tomarme todo con calma. Yo creo que esa es una de las, quizás de las cosas positivas. Y yo creo que en lo negativo, yo creo que es la excesiva paciencia que de repente tengo. Que como que siempre soy muy paciente y como que siempre creo que
podemos esperar, podemos mejorar en el fondo. ¿Y por qué lo digo que a veces puede ser no tan virtuoso eso? Porque la política es dinámica y a veces muy agresiva y fría. Entonces, podría no ser oportuna la toma de decisión, podría no ser lo que el resto quiere escuchar, digamos. Siempre nosotros tenemos, mira, somos más de 300 personas ya en la comuna de Ñuñoa que militan en la democracia cristiana y fíjate que se ha ido disminuyendo. Estamos hablando que empezamos con un padrón de 2.500 personas, Uf, que hacer una reunión con 2.000 personas, porque antes participaban 2.000, no los 2.500, pero 2.000 sí, era bastante complejo. Entonces, la lucha, de hecho, es una de las cosas que se destaca en Ñuñoa, digamos, en la participación política. ¿Ya? Salieron muchos liderazgos de ahí, de todos los colores políticos, de todos los colores políticos, tanto de la izquierda como de la derecha, eh, eran vecinos de ahí de la comuna. Desde Evelyn Matei, por ejemplo, del Partido Comunista, pasando por Alaman de RN, Gutiérrez Martínez, ex DC, antes era demócrata cristiano, la misma Soledad. Patricio Elwin vivía en Amapola, en Ñuñoa, entonces, y así, bueno, un sinfín de nombres, digamos, de ese ámbito. Entonces, es complejo eh, a la hora de tomar decisiones. Entonces, por eso que de repente hay que ser un poco más duro desde esa perspectiva. A veces hay que tomar decisiones que lamentablemente a veces no van no con tus principios, sino que con tu ideal, no con tu ideario, sino que con tu ideal. Así me hubiera gustado que las cosas hubieran sido distintas. Sí, pero a veces no se puede, y eso entenderlo cuesta a veces. sí. Nos cuesta en todo ámbito. Sí, eso es verdad. La política no es ajena. Hay algo que tú tienes que entender, que la política no es ajena a la vida, a la vida. No es ajena a las relaciones que tú tienes en el colegio. No es ajena a la relación que tú tienes en tu casa. Porque después o sea, yo no puedo ser, por ejemplo, no sé, tener paciencia en el partido político y no tener paciencia en mi casa. O no tener paciencia en el trabajo. O no tener paciencia con mis hijos o con mi pareja. Tú no puedes ser ideario en la política y no serlo en tu casa, buscar mejores proyecciones, no serlo en el trabajo, por ejemplo. Es algo que hay mucha gente que le cuesta sincerarse, pero sí es algo que uno lleva por dentro, digamos, como, y que debe ser uno mismo. Y eso también a veces te pasa la cuenta. Entonces hay gente que no es muy abierta en ese sentido y claro, son más herméticos, por ende son más intrigantes, por ende son perfiles que son un poco más, que le gusta a la gente ponerlos, por ejemplo. Los partidos políticos por muchos años, si tú te das cuenta, tú revisas, por ejemplo, fotografía, hay una inclinación en una línea de tiempo en que era como que si hubiera sido un casting buscar un candidato o una candidata. Tiene que ser con un perfil, con una sección física. Hoy día no, se rompen esos esquemas. Gracias a la Revolución Pingüina. Eso De algo marcó que haya servido. mucho, o sea, en todo, en todo. O sea, no habría toda la ciencia de historia, por ejemplo, lo antropológico y lo social, se reconoce que eso generó un paradigma, no tan solo en lo político, sino que en lo social y en lo gubernamental. O sea, tú ya no podías mirar, por ejemplo, la administración pública como se miraba antiguamente. Tú tenías que cambiar esa visión. La gente ya no pedía por favor que le dieran algún beneficio, sino que ya llegaba a la ventanilla a exigirlo. Sí. Y lo exigía porque ya se sentía empoderado, no porque el Estado tenía que hacerlo, sino que además tenía conocimiento de las tecnologías también, por la rapidez con que viajan la información y las noticias también hace que se empodere también la ciudadanía y pueda golpear la mesa y exigir. Entonces, se cambia, que tú obviamente eres mucho más joven que yo, pero hay sketch humorísticos que
que pescaban por ejemplo, a la administración pública la ridiculizaban en ese minuto, ¿ya? Que era como el de Chico Lajote, Hermosilla y Quintanilla, que lo podéis buscar por YouTube. Entonces te muestran cómo era la administración pública en esa época, cómo actuaba un funcionario público. Entonces, y todas esas cosas hoy día la ha ido cambiando. Y la ciudadanía de alguna forma se quedó con eso, que la función pública es lenta, que es un tramitoso, que es burocrático. Sí, claro, pero porque tiene todo un desarrollo, digamos, ha ido todo evolucionando. Eso. Mire, la última pregunta le voy a leer 4 tipos de liderazgo y me gustaría saber con cuál de los 4 se representa. El primero es el líder trascendente, que se destaca por tener una influencia positiva en sus trabajadores para lograr un bien común. El líder transaccional, que se destaca por tener las capacidades negociadoras y autoritarias. El líder transformador, que tiene una influencia profesional y también es un trabajador atractivo para su equipo. Y el líder carismático, que tiene la habilidad de entusiasmar a sus trabajadores y suelen dar buenos resultados para la empresa. De los 4, ¿con cuál usted se relaciona o representa? ¿Con el segundo? ¿Con el transaccional? Sí. ¿Sí? Sí, sí, claro. Bueno. Como más... Sí, te podría decir que era el último, quizá un área de ser más carismático, pero en general yo lo que me destaco por la paciencia y lo otro porque lo que yo he aprendido con el tiempo y que es muy importante, no tan solo en la política, es honrar la palabra. Entonces me ha tocado mucho trabajar en mesas de negociaciones también, que escapan a una responsabilidad personal, sino que es una responsabilidad partidaria. Y eso me ha permitido también poder dialogar con otros partidos políticos, dialogar con los partidos de la ex concertación, con el Partido Socialista, con el PPD, con el Partido Comunista inclusive, sentarme a conversar con ellos y conversar de temas políticos, digamos, de la comuna. Hace un par de años atrás, digamos, ante la pandemia, era impensable, por ejemplo, que Ñuñoa ganara una candidata a alcaldesa de Revolución Democrática, porque ha sido una comuna en los últimos 20, 30 años muy de tendencia de derecha. Entonces, pero ese paradigma, entonces fue de un día para otro, digamos, cómo se logra? Se logra a través de este trabajo mancomunado, digamos, con los demás partidos políticos. Y esa es la capacidad que tienen de liderazgo cada uno de ellos, de los que representan esos partidos políticos, en llegar a buenos acuerdos, en conversar, en tener buenos diálogos, ser franco, y tener también un grado de credibilidad, porque de esto también se basa mucho la credibilidad. De algún otro aspecto de la democracia cristiana, no la quiero victimizar porque sí es responsable de la política actual, porque fue partícipe de los gobiernos de la concertación y de la ex concertación también. Entonces, pero sí ha logrado poder comunicarse. Hay ciertos fantasmas que se ven más en las dirigencias, ni siquiera en las dirigencias, sino que se ven más en las bases, digamos, a este odio histórico, ¿ya? Que algunas personas aún tienen con la democracia cristiana. Yo creo que esa fue una de las razones por la cual la democracia cristiana se plantea de no integrar el gobierno. Y las conversaciones y los acercamientos que ha tenido la democracia cristiana con el gobierno actual responden a esa lógica, responden en que es un eslabón, así como todos los demás partidos políticos que pertenecen a esa coalición son tal y cual importantes. Cuando tú estás con un grupo de personas y estás conviviendo y tienes un cierto liderazgo, tú te vas a dar cuenta de que Pedrito es distinto a Juanito, que Juanito es distinto a Elizabeth, y que Elizabeth es distinta a Daniela, y distinta a Carmen. Y cada uno de ellos busca cosas distintas porque tiene
distintos sueños, distintas intenciones, distintos proyectos. Y no opinan igual, pero juntos hacen un equipo de trabajo. Y yo creo que volcarse con la bandera solitaria, digamos, de decir yo me la puedo, yo solo lo puedo hacer, es muy complejo. Porque tú necesitas una dosis de cada uno de ellos en el fondo para sacar un producto. Todos los productos se pueden mejorar. Todos los procesos inclusive tienen como base la mejora continua. Por ende, nada está zanjado, nada está cortado, nada, sino que en el fondo se van viendo algunas cosas también en la marcha, cómo se van manejando. Entonces yo creo que eso es importante a la hora de poder de hacer gobierno, de gobernar, ya sea lo que tú quieras gobernar. Si tú quieres ser presidente del centro alumno de la universidad, tú te vas a dar cuenta de que no todos en el centro de alumnos, no todos los integrantes de la directiva del centro de alumnos piensan igual y quieren lo mismo. A veces cada uno de ellos representa una idea distinta y representa en el fondo a tendencias que hay dentro de la misma universidad. Porque las necesidades no son las mismas. El colegio, por ejemplo, ingeniería comercial, donde estás estudiando tú, los ingenieros comerciales tienen una necesidad distinta, por ejemplo, para el que estudia medicina. Sus necesidades son distintas, porque sus herramientas son distintas de trabajo, y su campo es distinto, su visión es distinta. Y para la Facultad de Derecho también es lo mismo, tiene otra visión, tiene otra cosa. Entonces, ser representante, por ejemplo, presidente del centro de alumnos de una universidad, es igual de complejo porque tienes que representar a cada una de las áreas. Y eso cómo se logra con diálogo, con conversaciones, con acuerdo. Y muchas veces de eso te hace correrte. Cuando tú estás, por ejemplo, la democracia cristiana siempre le han dicho, por ejemplo, que son amarillos o que van donde calienta el sol, por ejemplo. Pero fíjate que tiene la capacidad de sentarse en una mesa con distintas áreas, distintos partidos políticos y puede llegar a acuerdos. Y eso lo ha demostrado con los años. Lo ha demostrado cuando llegaban a acuerdo con la concertación, cuando llegaban a acuerdo con el Partido Socialista, cuando llegaban a acuerdo con el Partido Comunista, cuando llegaban a acuerdo con el Partido Radical, con el PPD, Partido por la Democracia, con otros partidos que existen hoy día también, con Revolución Democrática, con el Frente Amplio, que es un movimiento. Sentarse a la mesa en el fondo y conversar y llegar a acuerdos no es porque yo busco mi interés personal, sino que en el fondo se entiende de que la ciudadanía está pidiendo distintas cosas y que cada uno de ellos son distintos al otro. Entonces, ponerse desde un área y decir, no, es que mira, lo que pasa es que ahora ellos quieren entrar al gobierno. Nosotros decidimos apartarnos, tomar una decisión política, porque a veces es bueno mantener ciertas distancias, porque a veces es bueno resolver los problemas internos que uno también pueda tener dentro de la casa política, para luego seguir funcionando, porque si no... Entonces, sí, el problema nuestro es que las decimos, las ventilamos en los medios de comunicaciones, uno aparece diciendo una cosa, el otro aparece diciendo otro, pero así es el juego de la democracia, y que no la entienda así, creo que está equivocado. La democracia te da eso, te da esa facilidad de poder, no sé, si no porque tú seas por ejemplo, volviendo al inicio, la democracia cristiana no es un partido confesional. Si tú me preguntas en lo personal, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Pero la democracia cristiana podría estar de acuerdo con el aborto. ¿Por qué no? ¿Por qué no planteárselo? ¿Por qué no repensarlo? Si no todos son católicos dentro del partido. Entonces no todos en el fondo están en esa línea. Y se entiende que tú tampoco no puedes gobernar solo para los DC, sino que también hay otra gente con otras tendencias y que efectivamente se necesitan por distintas cosas. Entonces hay decisiones que realmente a veces se tienen que tomar que no representan tu ideario político, pero en democracia se tienen que tomar porque es para todo, no para Para un lo bien personal. común.
Así es. Es que la finalidad que deberían de buscar los partidos. Entonces, si empezamos a tomar decisiones solamente por lo que nosotros creemos que está bien y no por lo que el resto pueda querer también y sentir, ya nos ponemos mezquinos con eso. Eso. Bueno, don Roberto, le quería dar las gracias por el tiempo de haberme ayudado en esta entrevista. Y como buen líder, o sea, las respuestas que me dio, en serio, muchas gracias. Ya, ojalá que te sirva. Como le he Sí, dicho a Teo, sí, sí, con más tiempo a lo mejor hubiéramos tenido a alguien quizás de carácter más nacional, alguien más. Pero a veces esas charlas son más coloquiales que las que te puede dar quizás alguien que ha estado casi toda la vida metido en eso y que en el fondo yo empecé de como te joven. digo, empecé siendo presente de centro alumno, me metí en los scouts y después empecé de a poquito, así como, y todavía no tengo, o sea, me relaciono mucho con mi directiva nacional, sí, pero porque llevo una cantidad de años militando que ya uno los conoce, los conocí en otras etapas. Así que eso, cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Muchas gracias, que esté bien. Listo.